Bueno, muy buenas tardes, noches. Espero que no se os haya frito el cerebro de escuchar en bucle esta canción durante más de 15 minutos. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos a la última sesión del 14 Festival C98 aquí en el CAS. Sabéis que luego tenemos el concierto de la Fundación Robo en el Teatro Alameda a las 10:30 y mañana cerramos el festival de este año con los conciertos domésticos. Lo que vamos a ver hoy aquí, que algunas personas ya lo vieron ayer, es un código fuente audiovisual, que es un formato híbrido a medio camino entre la proyección comentada, que ayer lo hiciera Sayoa Olmo, que está sentada entre el público hoy, y hoy lo va a hacer Guillermo Zapata, que aunque no lo veáis está en la penumbra. Guillermo, saluda desde la penumbra. Bueno, había múltiples maneras de presentar a Guillermo, porque es polifacético y es guionista, activista, usa mucho Twitter. Tuitista. Puede que no lo use más de aquí en adelante. Pero esta mañana me ha contado una cosa que probablemente muchos no conozcáis y que define mucho su persona. Y digo que no lo vais a conocer incluso los que seáis amigos íntimos, porque él me ha confesado que es una obsesión más o menos secreta, y es que le encanta la almazuela. No sé si sabéis lo que es. ¿Alguien sabe lo que es una almazuela? Es como el patchwork, ¿vale? Eso, lo que es una palabra que lo define en La Rioja. El patchwork es hacer una tela con trozos de otra. Entonces, bueno, Guillermo hace patchwork en casa y voy a leer algunas de las cosas proyectos vinculados a esto. Fundó el colectivo Entre Telas, ¿vale?, que organiza el Patchworking Encounter en la Sierra de los Carreros, en La Rioja. ¿Lo he dicho bien, Guillermo? Sí. Bien. Y el Tupper Patchwork, que son encuentros en su casa donde se intercambian telas y bueno, eso es lo que hace Guillermo, ¿no? Y esta idea de coger trozos de tela y hacer una tela grande nueva a modo de remezcla es lo que es el código fuente audiovisual, que hoy nos va a hablar de Procomún. Así que os pido un fuerte ruido en plan rapper para Guillermo Zapata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Seguro que no estáis nerviosos, ¿no? Genial. Bueno, vosotras y vosotros estáis súper acostumbradas a estar sentados en un escenario, perdón, ya lo loco, una butaca, aquí hay un escenario, entonces te sientas, ¿no?, y sale alguien y cuenta algo. Vosotras y vosotros pues lo habréis hecho muchas veces. Yo también, y sé cómo va, pero no he hecho esto nunca. Entonces, claro, es nervio. Pero bueno, no importa, porque, bueno, sabéis que lo de este año, la cosa iba de procomunes invisibles, y entonces había que traer imágenes de vuestras madres, ¿no? Y yo he traído pues una imagen de la mía en uno de sus conciertos. Es una madre cultural, no es una madre biológica. Y mi madre biológica ahora mismo pues estará muy enfadada, pero bueno, ya lo resolveremos cuando vuelva a Madrid. Bueno, esto es nada, es una pieza de una canción que se llama Derroche, y solo quiero que os quedéis con una frase que ha dicho varias veces, que es: derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales, ¿vale? Cuando hayamos acabado, creo que esta frase va a coger como una nueva dimensión, y Ana Belén también. Entonces, ahora tengo que hacer unas cosas con Mac, que me he aprendido, en plan, ¿vale? Ese soy yo de joven. Entonces, yo tengo varios problemas. El primero es que tengo que hablar de un concepto, porque sabéis que el código fuente al principio venía gente y contaba como que desentrañaba su obra, ¿no?, y contaba como sus referentes y cómo construía sus cosas. Entonces, cuando a mí me llamó la gente de CEMOS para hacer lo del código fuente, dije, ¡guau!, voy a poder contar lo de mis telas, cómo nos juntamos ahí, ¿no? Una especie de tea party textil, ¿no? Como que mola. Pero me dijeron, no, de tus cosas no vas a hablar. Digo, bueno, pero voy a poder estar hablando 2 horas. Solo 1 hora. Digo, bueno, suficiente.
Si no me va a interrumpir nadie, yo encantado. Entonces, me propusieron que hablara de la idea esta de Procomún. Entonces esto tiene un problema porque, claro, hablar de una cosa que no es tuya, que es de tanta gente, pues no es como esta idea de que claro, pues que tienes que cuidar mucho lo que dices y tienes que ser muy, muy respetuoso de alguna forma con el concepto, por un lado. Luego, por otro lado, como no nos conocemos, pues tampoco sé si sabéis lo que es esto. Y entonces está esta cosa de ahora cuento una cosa que ya saben, qué aburrido. Ahora entonces hago una cosa como muy profunda sobre algo que saben, pero es que resulta que no lo sabían, nadie se entera de nada. ¿No? Como que hay esa duda. Entonces lo que he pensado es, voy a poner unas partes de películas que me sirvan. Qué tontería, digo, lo he pensado, no, es que es un poco el formato, ¿no? Pero las películas que he elegido, he dicho, bueno, voy a elegir películas como que sean como muy reconocibles, ¿no? Para cualquiera, y así por lo menos si no se entiende el concepto, pues es entretenido y no lo pasamos mal. Pero antes de empezar necesito explicaros dos cosas, ¿vale? Procomún, hay otro problema también. Procomún es un concepto que hace referencia a un régimen de propiedad, ¿no? No suena como lo más apasionante del mundo. Vamos a hablar del régimen comunal de gestión de la propiedad. ¡Guau!, ¿no? Entonces, no como en un bar. ¿Qué haces? Nada, bueno, aquí hablando del régimen de la propiedad y tal. Es un poco arduo, pero hay algunas cosas que hay que saber, ¿vale? Cuando hablamos de Procomún, hablamos de propiedad, ¿vale? Hablamos de quién es propietario de qué y cómo lo usa. Y esto es rígido, o sea, esto es... No es cualquier cosa. El Procomún no es que estemos en un bar charlando y se genere una relación y luego cada uno se... No, eso es la poesía. Esto es lo malo de tener que hacer una cosa pedagógica. O sea, el Procomún es una historia que hace referencia a la propiedad de las cosas. Y hace referencia también a los recursos materiales y recursos inmateriales. De esto vamos a hablar a lo largo de este rato. Y hace referencia también a los territorios, a los lugares donde esos recursos se insertan, ¿vale? Y hace referencia también a las comunidades. Y las comunidades son lo más importante de todo. No lo único importante, pero lo más importante de todo. Porque son las comunidades las que desde los territorios gestionan los recursos de una determinada manera y esa determinada manera es el Procomún. ¿Con esto qué quiero decir? Que, como dice una muy buena amiga de Madrid, cuando todo vale, nada importa. Y por tanto tenemos que empezar partiendo de que con el Procomún no todo vale. No es cualquier cosa. Entonces me he traído aquí un libro, porque esto me han dicho que como yo soy más de telas y eso, pues me he traído cosas que no son estrictamente audiovisuales. Me he traído un libro de unos amigos de Madrid que se llaman madrilonia.org, que es una web que saben ver el futuro. Es una cosa que no está mal. Y que han escrito, han traído del futuro la Carta de los Comunes, que es un documento que se firmará. Esto es la Carta de los Comunes para la ciudad de Madrid. No pasa nada porque va a haber más, o sea que no os agobiéis. Os explico, ¿vale? Dicen, hay cosas que no son ni públicas ni privadas, pero que a todos interesan. Hay formas de gestión que no son ni del Estado ni del mercado. Y hay vidas que son mejores cuando son comunes. Esta es la Carta de los Comunes para el cuidado y disfrute de lo que de todos es. Y se firmó, o mejor dicho, se firmará, como muy tarde, el 1 de enero de 2023, por más de 1 millón de madrileños y madrileñas. No está mal. Este año hemos hecho una consulta sobre el agua, que es un bien común, y han firmado 170.000 personas, así que no vamos mal. Y al principio se explica qué es eso de lo común. Vamos a buscarlo. Aquí. Los recursos comunes tienen que ser universales, es decir, que el acceso a ese determinado recurso pueda hacerlo cualquiera. Y la comunidad que gestiona ese bien se tiene que encargar de que en la medida de las posibilidades eso sea así. Sea una escuela, sea el agua, sea la salud, sea código informático, sea una obra de arte, etcétera. Tiene que ser universal.
tiene que ser sostenible. Si la comunidad explota el recurso de una manera que agota el recurso, eso no es el común. El común precisamente funciona sobre la construcción de una sostenibilidad, de una posibilidad de mantenimiento en el tiempo. No solo eso, parte de que si hay una relación de respeto hacia el recurso y una relación de simbiosis con el recurso, la riqueza que se produce tiende a que esa sostenibilidad sea, si no cada vez más sencilla, por lo menos sencilla, ¿de acuerdo? O más sencilla. En tercer lugar, debe ser democrático. Es decir, la gestión de ese recurso debe ser decidida por toda la comunidad. No puede ser que haya simplemente como unos expertos o unas expertas que lo gestionen y el resto, pues más o menos haga lo que esta gente dice, lo cual no quiere decir que la comunidad no diga, bueno, pero hay gente que sabe más sobre unas determinadas cuestiones y entonces les dejamos que hagan esto. Y por último, muy importante, debe ser inalienable. Es decir, nadie puede venir y hacerle la puñeta y convertirlo en otro tipo de bien. Y como además, en el contexto en el que estamos, esto pasa a menudo, pues la comunidad tiene que estar preparada para defender los bienes comunes. Y aquí entramos en el patchwork que tenía que hacer yo y que os voy a presentar ahora mismo. Bueno, esto es el viaje a la Luna de Méliès. Algo ha pasado, lo he hecho mal, perdona. He tocado algo y lo he roto. Ahora. Esto es el viaje a la Luna de Méliès y yo quería empezar con una imagen de viaje porque en las tradiciones que tienen que ver con la propiedad, el viaje es una cosa que se valora poco. Lo que se valora es el combate. Lo que se valora es la relación que se llama dialéctica, ¿no? Habréis visto un montón de pelis en las que esta es la cuestión principal. Está el bueno y está el malo, y entonces el bueno y el malo se pegan, ¿no? Y de ahí se produce un resultado, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Facilísimo, dialéctica. Pero luego, de pronto, aparecen otras narraciones, otras formas de estar que no son dialécticas exactamente, sino que lo que proponen son fugas, son huidas. Es decir, está el bueno, que está aquí, ¿no? Pasa, soy el bueno. Y está el malo en plan, soy todo lo que tú no eres, tal, te odio, no sé qué. Y entonces el bueno dice, voy a volver a poner el orden. Y el malo dice, venga, hasta luego. Y el bueno se queda ahí como, ¿no? Ven aquí, que voy a poner orden, ¿vale? Entonces, aquí ya la cosa va de cómo el malo, hemos elegido ser el malo esta tarde, que mola más, cómo el malo gestiona ese irse, y a dónde se va, y cómo es ese viaje, ¿no? Y en este caso, pues nos vamos a la Luna, ahí está la gente, vámonos. Entonces nos vamos acercando a la Luna, como también hizo Méliès, que desde el principio entendió que la imaginación y la fantasía pues iban de eso, de producir viajes que nos llevaran a otros sitios. Entonces vamos a viajar del régimen de propiedad privada o del régimen de propiedad pública al régimen de propiedad común, que es otro tipo de régimen. Y ya veréis cómo en los viajes que vamos a tratar, ¿cómo os diría? Eso está ahí todo el rato. Y ha estado ahí mucho tiempo. Fijaos que esta película si hablamos de imágenes, es el principio prácticamente de todo. Mientras había unos que estaban filmando la salida de los obreros de la fábrica, estaba el bueno de Méliès diciendo, vámonos a la Luna, ¿no? O sea, como era otra lógica completamente distinta, lo cual no quiere decir que no tuvieran relación entre las dos cosas. Pero fijaos que esto llega hasta el futuro. No solo aquí, ahora ellos están viendo, ¿no? Fijaos que ajena, eso ahora es la Tierra, claro. Y entonces, esto no se daba solo antes, sino que es que sigue pasando en el futuro. Por ejemplo, aquí, no sé si sabéis quién es este es Wall-E. Wall-E pues va a hacer un viaje ahora, y va a hacer un viaje además a partir de uno de los procomunes más importantes, que es el amor, porque esta nave espacial acaba de secuestrar, así, de mala manera, a Eva, que es su amada, o sea, y que aparte, no sé si habéis visto la película, pero tiene una mala leche considerable, Eva, o sea, no, es una cosa tremenda. Y entonces,
Wall-E dice, bueno, podría pelearme con la nave, podría, no sé, intentar por todos los medios, pero lo que decide es ir ahí y de pronto se va de viaje. Se va de viaje como nos vamos nosotros, se va de viaje al territorio del Procomún. Se va de viaje, bueno, Wall-E en concreto va a una nave espacial llena de gente gorda, pero nosotros nos vamos a ir al mundo del Procomún. Y además, fijaos lo que pasa, ¿no? Que Wall-E ha salido y él ha salido para ver ha salido para ver a Eva, para estar con ella. Fijaos qué montón de mierda tenía la Tierra ahí a su alrededor, todo gestión pública y privada. Y de pronto Wall-E llega ahí a algo que no se le habría pasado por la cabeza. ¿Verdad, Wall-E? Fuerte. ¿No? Como había otro montón de posibilidades, ¿no? No tenía por qué ser. Mira, se le va de las manos. O sea, Eva está bien. Eva además lleva ahí una semilla que es muy importante. Pero de pronto Wall-E descubre pues todo lo que es posible, ¿no? Y esos son los viajes y los éxodos que nosotros queremos poner en marcha y no enredarnos. Hay no sé si conocéis a un tipo argentino que ha montado una revista que se llama Orsay, que se llama Hernán Castiari, que habla del régimen de propiedad pública y privada y lo llama el abuelito. Y dice, al abuelito no tenemos mucho que hablar con el abuelito. Nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es hacer que esto que tenemos entre las manos vaya adelante. Y es muy interesante cómo el Procomún y la construcción del régimen de propiedad común y las relaciones de lo que hemos estado hablando estas semanas del copiamor, de los procomunes invisibles, se producen... ¿Qué ha pasado? Se ha dejado en intriga. Se producen afirmativamente. Necesitamos oír esto. De vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Es una especie de Monty de ahora, un Merkel, ¿vale? Ordena que viene a hablar con nosotros. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Vamos a llamarle Anonymous. Yo soy Espartaco. 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 Cuando hay comunidad, Yo soy Espartaco. hasta Kirk Douglas, poca broma. Bueno, este está aterrado, obviamente, ¿qué va a hacer? ¡Llora! ¿Os imagináis a Kirk Douglas llorando? ¡Es impresionante! Bien. ¡Qué fuerte! Bueno, hay una anécdota muy interesante. Espartaco cuenta una historia que es de una novela y la novela cuenta algo muy interesante. ¿Sabéis lo que querían hacer los esclavos de Roma, la revuelta de Espartaco? Pues había una idea que era ir a Roma ahí, ¿no? Y, bueno, pues tomarla. Y de pronto dijeron, no, lo que vamos a hacer es marcharnos. Y entonces de pronto Roma dijo, ¿cómo? ¿No? O sea, como lo del bueno y el malo, ¿vale? Y hay otra historia que a mí me gusta más incluso, porque es de ciencia ficción y a mí eso me gusta mucho. Y de vez en cuando quiero soltar mis pequeñas cosas egocéntricas de mis gustos y eso, ¿no? Como lo del tupper. Entonces, y el patch. Hay una historia que se llama Crónicas Marcianas. Un señor se llama Ray Bradbury, que es una maravilla, y que cuenta la historia de la colonización y posterior descolonización de Marte. Y hay un capítulo en el que en una plantación, no recuerdo si es en Alabama o dónde, pues están los amos blancos de la plantación y entonces descubren que los negros que tenían esclavizados han estado ahorrando la mísera paga que les tocaba, se han puesto en común y se han comprado un cohete. ¡Ole! Y
entonces, una mañana, pues se levantan todos y salen y se van a su cohete a Marte, en concreto. Y entonces, claro, el amo, dicen, o sea, vosotros teníais dos opciones. Una opción era no someteros. Perdón, una opción era someteros. La otra opción era rebelaros y acabar con nosotros. Lo que no podéis hacer es marcharos, porque si os marcháis no somos nada. No servimos para nada. Y además no podemos gestionar lo que necesitábamos de vosotros para poder gestionar. ¿Qué pasa? Que Wally, que Méliès, que Espartaco, que los negros en Crónicas Marcianas tenían la Luna, tenían Marte, tenían otro planeta. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos un lugar a donde ir. No podemos decir, bueno, pues me voy a Grecia, no, o me voy a Estados Unidos, o me voy a Bolivia, o me voy... No, eso no existe. Nosotros no tenemos eso. Nuestro problema precisamente es que tenemos que hacer crecer el procomún desde aquí, desde donde estamos. Entonces necesitamos los procomunes. Y los procomunes se dan, los materiales, se dan, por ejemplo, en los bosques. Esto es el bosque de Sherwood. ¿Os suena? Más o menos. Vale. Y ese es Robin Hood. Robin Hood es un... Bueno, quiero decir, mola, ¿no? Pero lo que no os pasaba de pequeños, que lo que os molaba era el bosque. O sea, cuando se juntan ahí en el bosque, es cuando la cosa coge fuerza, porque realmente ellos tienen ese bien, que es el bosque, mirad todos los que son, y dice, si todos estos robamos a los ricos, aliviamos a los pobres, para vencer al maldito Juan, porque de esta parte de Juan nadie se acuerda, no sé por qué todo el mundo se queda con la otra. Entonces, el bosque de Sherwood es un mito. El bosque de Sherwood, precisamente, remite a ese lugar. Esta es otra versión del bosque de Sherwood, que ahora veréis a Kevin Costner por ahí andando, y a María Elizabeth Mastrantonio, son ellos. Kevin, María Elizabeth. Olvidaos de ellos, ¿vale? No tienen ninguna importancia hoy. ¿Por qué? Y además es un truco. Si queréis saber lo que es el procomún, tenéis que ver y tenéis que mirar todo lo que pasa detrás de los protagonistas. Eso es el procomún. ¿Qué están haciendo? Están gestionando el bosque, están haciendo que el bosque crezca, lo están cuidando, se han dotado de normas colectivas, ¿vale? Están aprendiendo a defender el bosque, están produciendo una comunidad que se dota de normas, y en el caso de Robin Hood, esa comunidad es temporal, esa comunidad es para acabar con el sheriff de Nottingham. Aquí está el bueno del fraile, que es uno de mis personajes favoritos, que les está hablando de las maravillas de la cebada. La cebada es una cosa que nos ha dado Dios para hacer cerveza, lo dice ahora literalmente. Todo lo que está pasando por detrás es el procomún, todo lo que han construido, todo lo que al héroe no le interesa, ¿no? Pero claro, el procomún está amenazado, los bosques se queman, el Leviatán, esa estructura de orden que quiere colocarnos de nuevo en lo público y lo privado, pues ataca a los bienes comunales, porque los bienes comunales tienen una enorme riqueza, como pasa con la sanidad, como pasa con la educación, porque ahí es donde se está produciendo la riqueza de las comunidades. Y entonces pues hacen estas cosas ocasionalmente, y es por eso que las comunidades que se organizan en torno al procomún tienen que dotarse de normas, tienen que dotarse de estructuras, tienen que dotarse de mecanismos para su propia supervivencia y la propia pervivencia del bien que tienen. Os recuerdo que estamos hablando de bienes materiales en este caso, que son más escasos. Ahora hay una parte, igual mientras estaba hablando me lo he perdido, cosa que es habitual en mí, pero hay un momento en el clip en el que ellos tienen dinero, no sé si habéis visto, porque ellos, claro, roban a los ricos, ¿os acordáis? Pero aquí lo tienen acumulado. No lo usan para nada, de hecho no necesitan para nada. ¿Veis? Y entonces, para distraer al Leviatán, le sueltan pasta. Me parece mítico. Porque no la necesitan, porque realmente el bosque les está dando lo que ellos han construido para sobrevivir. Hay una cosa que es muy importante. El bosque no se convierte en un recurso comunal sin la comunidad. No es la naturaleza lo que nos da lo común, sino la relación que se establece entre las comunidades y los bienes. Si no está esa interacción, no hay procomún. Entre otras cosas, porque no hay nadie que lo defienda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos también
claro, los procomunes invisibles, las comunidades, pues claro, tienen críos, necesitan cuidarse, necesitan protegerse. Entonces, en las películas, este es como un poco el trabajo del héroe, ¿no? Entonces, Kevin Costner, como le veis, está el tío pa' un roto, pa' un descosío, tira dinero, salva a peña, y ahora pues va a proteger el procomún invisible con una soga genial. ¡Vamos, Kevin, eres el héroe! Va allí, ¿no? A tope. Bien, ¿no? Hasta ahí creo que va bien. Muy bien, Kevin. Vamos. Ah, claro, hay miedo porque hay fuego, yo qué sé. Yo estaría aterrorizado. Bien. Y ahora hay una parte que me encanta. Bueno, esta en concreto es en la que elijo y no es esta. Esta mola, pero no es esa. No, ahora es cuando de alguna manera... Este es un giro que me encanta de esta película. Y que creo que sirve muy bien para entender la cuestión de las comunidades. Kevin ahí salta, ¿no? Se ve un poco mal, disculpas por la calidad del vídeo, pero bueno, lo podemos atribuir a la niebla del Leviatán. Kevin salta, ¡vamos! Épica a tope. Venga, hasta luego, Kevin. Vale. Mal, ¿no, Kevin? Bueno, hay una... No podía poner toda la peli, pero lo que pasa es que la comunidad que Kevin ha creado, porque, bueno, es el héroe, ¿no?, de la peli, a Kevin ahora lo detienen. Me flipa llamarle Kevin. Y entonces le detienen, y entonces la comunidad, no solo le detienen a él, detienen unos cuantos, y entonces la comunidad que ha perdido su líder se organiza y los salva. Esto me parece alucinante. Luego, al final, una vez lo han salvado, Kevin vuelve un poco a la palestra a tope, pero creo que es interesante, ¿no?, como ese matiz que establecen, ¿vale? Me gustaría que os quedarais con la idea de que los bienes comunes, en este caso hablábamos del bosque, por un lado están amenazados, como cualquier otro, pero luego veremos un matiz interesante. Y por otro lado, necesitan de comunidades para realmente producirse como bienes comunes, que se doten de normas, etcétera, porque hay fuerzas que lo que quieren es convertirlo en un bien escaso, ¿vale? El clip que vamos a ver ahora es un clip que remite a cómo opera la propiedad pública y privada con respecto a los bienes comunes. Este Rango, no sé si habéis visto Rango, está en una zona donde digamos que parece ser que lo que es bienes comunes, muchos no hay, porque lo que hay es una tremenda sequía. Como veréis ahora, bueno... Mal, ¿no? Muy mal. Vale. Bueno, veis que es un territorio aparentemente sin ninguna riqueza, ¿no? Hay su poquito de agua. Mal. Y Rango, pues tiene que sobrevivir ahí y enseguida descubrirá que, como pasa en todos los desiertos, pues están llenos de vida, ¿no? Y entonces llega un pueblo. Voy a pararle un segundo para que me dé tiempo a explicar. Él llega a un pueblo y entonces en el pueblo, como no hay agua, pues la gestión del agua la hace entre el banco del pueblo y el alcalde, que es una tortuga, como todos los alcaldes, ¿no? Gente dinámica. Entonces él llega ahí y de pronto descubre por la mañana que el alcalde pues va a hacer el reparto, ¿no? El reparto del agua desde una perspectiva... Pues eso, para un poco distinta a lo que entenderíamos por los bienes comunes, ¿no? Para empezar es a la hora que él dice. Y los medios de comunicación llaman. Y la gente se ve obligada a realizar unos extraños rituales que Rango, como es una anomalía, no entiende. Y allá van ellos. Hay incluso autodenigración, o sea, a Rango se le va de las manos.
Y entonces él no entiende qué está pasando y ellos lo que están haciendo es ir a cumplir con el ritual democrático de ir a por el agua. This is a heck of a hoedown you got going. Still working out those steps. So, is this considered normal civic behavior? Le está preguntando si esto es normal, porque a él le parece como un poco extraño, ¿no? Yeah. Matter of fact, I did. Total, que van a relacionarse, ¿no?, con la autoridad local y la autoridad local pues se va a presentar un poco como es, ¿no?, la autoridad local y la relación que establece con las comunidades y demás, ¿no? Para empezaros, notaréis que hay unos que se mueven y otros que están quietos. Eso hay una teoría que se llama la explotación de los inmóviles, la explotación de los móviles por parte de los inmóviles. Bueno, y aquí tenemos el vehículo del agua, al que veis que se adora, ¿no? Porque claro, al no haber, pues se produce un fetiche de eso, magnífico. Y entonces llega el alcalde, como podéis ver, pues una relación de igual a igual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fijaos que lo plantea un poco como, no sé, como un gran festejo, ¿no? Como el agua es magnífico. Y entonces, y todo es un ritual. Es un ritual costrificado, ¿no? No hay vida realmente. Esos procomunes invisibles que veíamos en el segundo término de la otra peli no están, ¿no? Bueno, adoremos a la rueda. Todo como, bueno, complejo, como veis. Y aquí hay un dato que, para no perder de vista la cuestión, que es importante, es que el alcalde casualmente tiene intereses en unas pistas de golf que hay detrás de donde está el pueblo y está haciendo la gestión del agua en una connivencia, vamos a hablarlo, entre los intereses públicos y los intereses privados. Y como no hay nadie que pueda recuperar ese bien, y el bien se entiende como un bien escaso, pues es todo la trascendencia, es decir, pedirle al otro que sea él el que te gestione eso. Y el resultado, como vais a ver ahora, los que ya habéis visto la peli, pues ya sabéis lo que se avecina, el resto pues veréis. Crisis. Venga. Y caos. Pero hay otra manera de concebir la cuestión del agua. Esto es una película de James Cameron que se llama Abyss. Y ahora vais a ver lo que pasa cuando el agua no es un bien escaso, sino que es un exceso. Y es un exceso que se controla y se gobierna en comunidad. Como veis, la concepción del agua es completamente distinta. El agua es una cosa que se mueve, el agua es una cosa que tiene vida, el agua es pura riqueza, el agua es un exceso, el agua puede hacer cosas maravillosas, pero de hecho enseguida vamos a descubrir que no es el agua, que es la manera en la que unos alienígenas están en relación con el agua, ¿vale? Aquí vemos a la comunidad humana que está allí en la plataforma sumergida donde sucede la película. A mí este momento cuando era pequeño me dejó flipado, porque aquí todavía no entiendes bien, ¿no?, lo que está pasando. Fijaos cómo no existe, al menos por el momento, una entidad que esté controlando en términos de escasez lo que ahí está pasando, ¿no? Fijaos cómo la relación entre el recurso y en este caso estas personas, que no serían exactamente la comunidad que gestiona, sino una especie de usuarios, que también los puede haber en el régimen de gestión comunal y que serían esa parte que hay que garantizar de la universalidad, porque no si todos nos dedicamos a lo del agua, pues ninguno nos dedicamos a lo del bosque. Y lo que ha hecho el agua ha sido demostrar curiosidad por cada uno de ellos, es decir, ha ido mirando. Pero insisto, no es el agua. El agua, salvo que tengáis otra experiencia, no es curiosa. Ellos están flipando, pero no por lo de los bienes comunes, sino porque, bueno, al fin y al cabo hay un brazo de agua móvil que, claro, o sea, bueno, la reacción normal de un usuario ante algo desconocido, lo notaréis cuando intentéis explicar el procomún a gente que no lo entiende.
Pero entonces, ¿por qué hay una parte importante? Empatía. Humor. Procomún es invisible y por tanto se empieza a tejer un lazo. ¿Qué ha dicho? Está intentando comunicarse. It's wonderful. Y de ahí ya, pues, interacción. Y de ahí ya, consumo. Seawater. Pero otra manera, ¿no? Porque os imagináis ahora que ella diga, feo, coño, agua. Y algo ha pasado. Quienes conocéis la película ya sabéis lo que ha pasado. Pero yo os lo adelanto para los que no. Los leviatanes, que intentan volverlo todo escaso, están por ahí ondeando. Porque el agua está yendo a una sala donde ellos tienen guardado un arma, un misil. Porque digamos que es un tema que le preocupa en la medida en que el misil puede estallar en su medio de vida. Y estos son los leviatanes, en este caso en modo aterrado. Son dos militares que van a explicar perfectamente lo que es la política de escasez y lo que le hace a los bienes comunes. Gracias. A buenas horas. Bien. Y estos son los que gestionaban el agua. Hay una cosa que os quería comentar sobre esto. Estamos al final de la peli y... Ah, sí, spoilers, os vais a comer lo que no está escrito. Pero bueno. ¿Os habéis fijado que los alienígenas vienen todos del cielo? En general. Claro, es fácil construir una amenaza cuando algo viene de, ¿no? Como de lejos. Bueno, los alienígenas de Abyss, donde viven es en una fosa submarina, que ahora vamos a ver. Y entonces, claro, es difícil tener la sensación de que te están invadiendo, porque al fin y al cabo tienes la sensación de que ellos estaban antes que tú. Y fijaos cómo en relación con el agua no se les ha dado mal la comunidad que han creado. Hay una imagen que no estaba en la película original, es una pena, pero ahora como hay DVDs y ediciones extendidas, aún así no la voy a poner porque si no, no daría tiempo, pero os la cuento, que además me gusta más, me gustó más incluso, que es, ahora a Ed Harris le van a meter aquí en este magnífico túnel. Él está flipando como flipa todo el mundo cuando le cuentas que las cosas en vez de ser escasas son abundantes, ¿no? Pues está diciendo, hostia, pero esto no, yo pensaba que esto no era así. Entonces, bueno, es normal, ¿no? Que esté un poco... Lo de los marcianos también puede ser que le esté afectando. Entonces, estos le quieren enseñar, hay una reflexión así, la peli es del 89, hay una reflexión pseudopacifista sobre la política de bloques en la que, la verdad, ahora mismo no tiene mucho interés entrar. Pero la manera en la que los alienígenas tienen de demostrar lo que hay es que le colocan aquí, ahora seguimos viendo esto, le generan un espacio donde él puede respirar y le empiezan a enseñar imágenes del mundo, un mundo así, bueno, donde iba a decir un mundo destruido, no, el nuestro, o sea, así normal, como el nuestro, y entonces lo que hacen es demostrarle lo que pasa cuando el agua es gobernada por comunidades que se enfadan y se tienen que defender. Y entonces, pues nada, los alienígenas, con su relación así simbiótica con el agua, crean unas olas de 30 metros que amenazan un poco todas las ciudades del planeta, hasta que... y él les dice que, bueno, pues que sí, que los humanos, yo qué sé, como que no somos lo mejor, pero tampoco estamos mal, ¿no? Y ellos no lo entienden y en un momento dado echan hacia atrás
las olas, ¿no? Y cuando echan hacia atrás las olas, él les pregunta que por qué, y entonces hay un momento en la peli en el que él le ha mandado a su exmujer un mensaje a través de una especie de SMS del 89, a través de una cosa que tiene en la mano, hipertecnológica de entonces, que ella le dice, vuelve para arriba, ¿no? Vuelve porque te vas a ahogar, porque está bajando mucho en el abismo, y él le dice que no, que es imposible, que ya no le da tiempo a volver, y simplemente le dice que la quiere. De nuevo, es el amor y la recomposición del lazo social y los procomunes invisibles, en este caso, los que salvan a la Tierra, y no una súper gran batalla. Hemos hablado de los bienes comunes de los bosques, hemos hablado de los bienes comunes del agua, y vamos a hablar de un bien común que es un bien común bastante espectacular y que además es muy concreto. Y os va a servir para ver que esto no son ilusiones utópicas, que son una manera de gestión de los bienes comunes en la salud. En concreto, los trasplantes. ¿De quién son los órganos de los trasplantes? ¿Son públicos? No. ¿Son privados? Ahora intentan un poco, pero en general no. No. ¿Nos dan premios por...? Nadie nos paga por nuestras donaciones de órganos. No. Todos entendemos que si hay un suficiente número de órganos, en caso de que nos pase algo, eso es lo que nos va a salvar la vida. Se me ocurren pocos ejemplos de procomún mejores que esos. Ahora nos queda una cola de esto. Sí, pero bueno. Enseguida llegaremos a la otra parte. Porque además, en la gestión de este modelo de bien común que os digo, se produce en el momento de mayor fragilidad de los seres humanos, porque tú autorizas la donación final de alguien que dona en el peor momento de tu vida, porque esa persona ha muerto. Mañana cumplo 17 años, pero parezco mayor. A los chicos que vivimos solos con nuestra madre se nos pone una cara especial, más seria de lo normal, como de intelectual o escritor. En mi caso es normal, porque además yo soy escritor. Soy Lola del Ramón y Cajal. Sí, dime, Lola. Tenemos un posible donante. Está en la UCI. Acaban de hacerle el primer encefalograma, pero la madre todavía no da el consentimiento. ¿Me das los datos? No los tengo. Es el hijo de Manuela. ¿Manuela? ¿La que yo conozco, la coordinadora? Sí, ha muerto. Es horrible. Manuela, desgraciadamente el resultado del encefalograma es el que nos temíamos. Hay que tomar una decisión, no tenemos tiempo. Esto es el procomún. Es del hospital. Hay que ir para allá. Hay que llamar. Ahora mismo. Hay que llamar. Tú sí, tú tranquilo, ¿vale? Ya estoy tranquilo, pero...
qué bajona, ¿eh? Bueno, está bien porque esto es un pequeño cierre, porque nos toca pasar de los bienes materiales a los inmateriales. Los bienes inmateriales, los recursos inmateriales y los bienes inmateriales tienen una ventaja sobre los materiales, que es que donde en los materiales, al fin y al cabo, hay una dinámica de escasez que tiene que ser gobernada de una determinada manera, que hablábamos de esa producción artificial de escasez o de una gestión de la escasez en términos de abundancia y no de escasez, y una relación de producción y de intercambio, ¿no? Los bienes inmateriales lo bueno que tienen es que lo que es escasez no manejan. Al contrario, son, como diría Ana Belén, derroche. O sea, a lo loco, ¿no? Entonces, como no sé si todos sabéis lo que es el procomún y estáis tal, pero estoy casi seguro de que a estas alturas ya más o menos sabe todo el mundo lo que es, por ejemplo, el software libre. ¿Más o menos? Vale. Y más o menos lo que es que hay una cosa que se llama propiedad intelectual, ¿no? Que de alguna forma no mola, ¿no? Más o menos. Bien, todo ese régimen, ¿no?, de propiedad, esa lógica. Y luego, pues tenemos otras maneras de gestionarlo, ¿no? Hay una cosa que quiero recordar. Cuando hablamos del software libre, lo importante del software libre no es que sea libre, es que tiene 4 reglas muy estrictas que lo hacen libre. ¿Esto es Matrix? Sí, otra vez. Pero yo quería hablar de Matrix en otra relación, ¿no? O sea, hablar de que hackers y Matrix, ya, ¿no? Es como si ahora habláramos de, no sé, pusiera yo algo del Club de la Lucha. Ya lo tenemos un poco visto, ¿vale? Yo quería hablar en este clip de la interacción entre el código, que es esto, es decir, el bien inmaterial, y lo que ese código implantado en territorios produce. Esto es el código. Y esto es lo que haces cuando manejas el código. ¿Se entiende? Más o menos. Por tanto, el acceso al conocimiento, al tener el código, al saberlo manipular, al saberlo hackear es importante. Pero ese acceso no se da desde el código, se da aquí, en un sitio lleno de aparatuquis raros, que unas veces son más grandes, otros más pequeños, unas veces tienen los bordes redondos porque molan más y otras veces tienen los bordes cuadrados porque los PCs son la leche. ¿No? Depende de cómo sea. Y fijaos que para esta cosa del código, como que no es que haya un tío ahí que te llegue ahí en plan señor Miyagi, que otras veces lo hay, sino que son un grupo de gente, ¿no? La que te ilustra el acceso y la manera de llegar al código. El código, como veréis, pues le están explicando a Neo cosas así como de ciencia ficción. Y aquí le están diciendo que vamos a llegar a Oz, ¿vale? Se vuelve a la idea de viaje y no tanto de conflicto. Y fijaos hasta qué punto la relación entre código y carne está ahí. Podría haber usado una peli de Cronenberg, pero como estoy solo en mainstream, pues digo, bueno, Matrix. Y fijaos que el código es precisamente todo lo posible, la abundancia, el espacio plano. Y fijaos cómo eso interactúa cuando empiezas a saber hackearlo. ¿Veis? La relación entre código y territorio. No penséis el código en términos informáticos. Pensar que es un lenguaje cualquiera, pensar que es un pentagrama, pensar que es la manera en la que lo relacionáis con vuestra pareja, que si tenéis el código, los dos, es mucho más fácil, lo podéis hackear, os entendéis mucho mejor. Entonces llega un punto en el que ya no hay tanta diferencia entre el código, entre el conocimiento del código y el territorio, entre la realidad. Aquí Neo está hablando con este buen hombre, que si alguno queda que no ha visto Matrix, ole por él, pues es uno que es el típico traidor. Pero no, bueno, no vamos a hablar de esto ahora, prefiero una realidad falsa donde se come bien a tal. Es la idea del freerider, de la que hablaremos luego, para volver a Ana Belén. Y aquí le está explicando que él ya no ve el código. Él ya ve una rubia, una morena, tal, tiene unas fijaciones muy claras, pero... Y aquí es cuando la simbiosis es total, donde la realidad y el código
son lo mismo, ¿no? Donde ya has tenido acceso completo al código, sabes las herramientas para hackearlo y lo utilizas para intervenir en la realidad. ¿Y qué pasa? Pues que los leviatanes, honestamente, no tienen una mierda que hacer con una mano, puedes con ellos, desesperación, ni escasez, ni puñetas, petarlo. Tacatá. Priscila, reina del desierto, completamente en estado de shock. Pero que es que incluso tu nivel de intervención llega a estos niveles. Lo típico que estos dos dicen, la cosa se está poniendo muy mal. Esto es la troika europea, más o menos, viendo la que se le avecina. Eso son acampadas. Un poco de populismo. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Bien? No penséis que Neo es un elegido. Ya sé que la peli lo dice mucho, pero podríamos ser cualquiera. Sustaco, ¿no? A la correr. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí de lo que estamos hablando es de lo colectivo. Y que por tanto la autoría de las cosas es colectiva y que los saberes que necesitamos son saberes colectivos. Y ahora quería enseñaros dónde aprendí yo la potencia de lo colectivo, la potencia de eso, de crear así en común. Pero antes, ¿conocéis a esta? Bien, hemos estado hablando del amor y del procomún y cómo el amor se inscribe en el territorio, ¿no? Como, qué guay. Vamos a pensar qué pasa cuando no es el amor precisamente lo que se inscribe en el territorio y lo que pasa es que lo que se inscribe son otras pasiones, porque hay pasiones que no son las pasiones del amor. ¿De qué van las pelis de Casas Encantadas? Pues van de que ha pasado algo horrible y ese algo horrible pues se ha quedado inscrito en el territorio. Y ese algo horrible viene a cazar, de alguna manera, a lo que está en el territorio. Lo típico que la gente ya se empieza a inquietar. Y esto es muy importante, porque en los procesos colectivos las pasiones tristes están ahí todo el rato, por muchos motivos, porque es muy difícil estar todo el rato. No es alegre simplemente, aunque la alegría es muy importante, y no es amor simplemente, es que tejer y producir cooperación y tener relaciones igualitarias y dotarte de normas y resistirle a los leviatanes y romper con la lógica de la escasez, ¿no? Puñeta, es duro, ¿no? Pero cuando sucumbimos de alguna manera a esas pasiones que están ahí, que las tenemos todos, pues lo que pasa es que esas pasiones se empiezan a inscribir en el territorio. Y cuando esas pasiones se inscriben en el territorio, el lazo se empieza a disolver, ¿no? El recurso empieza a no funcionar. El que tocaba que ese día vigilar al granero no ha ido. El código que teníamos que crear no está a la altura de la aplicación que necesitamos. Y entonces, pues es fácil que esas pasiones tristes pues sean aprovechadas por los leviatanes y pasen cosas como esta. ¡Ay! Me gusta ver que una película de los 80 mantiene su poder. No, bueno, la niña, como veis, tampoco está muy agobiada, o sea, ella también es bastante freerider. Dice, bueno, la típica mano que va a asolar a mis padres, ¿no? Esta parte es bastante cómica. Fijaos cómo las pasiones empiezan a destruir el propio territorio. Cómo esa lógica que hablábamos de escasez se empieza a poner chunga. Y cómo los elementos del territorio que antes formaban parte de los bienes comunes empiezan a tener una relación con las comunidades que no es exactamente la misma que la del agua de Abyss. Se generan otro tipo de
de dinámicas, y además lo que se produce es un cierre de escasez, cierre de miedo, ¿no? Y una dificultad muy fuerte para salir de ahí, que empieza a reclamarnos sacrificios en unos términos en los que es mucho más difícil asumir y en unos términos en los que es mucho más chungo producir la cooperación. Reconozco que no recuerdo para nada a esta señora y la he puesto por si luego al final alguien me recuerda quién es, porque me dio un miedo extremo, pero no sé quién es. O sea, esto es un... Bien, entonces como veis ya la gente empieza a quedarse sola y la apariencia de los leviatanes empieza a ser cada vez más intensa. La gente se está ya, claro, ahí te, o sea, y ya al final llegan, claro. Bueno, ¿sabéis lo que es esto? Es un fotograma enorme. Bueno, yo aprendí lo que es la autoría colectiva con estos. Estos, los veréis ahora, no tienen saberes muy especializados. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Hay uno que se disfraza. Bueno, bien. Algo que podríamos hacer cualquiera. Hay un guapazo, necesario ser sexy, ¿no? En cualquier grupo. Y además ese conseguía cosas. Fundamental, ¿no? Alguien que sepa manejar los recursos. Hay un excéntrico, que es necesario, porque si no, no hay creatividad. Y además en este caso era piloto. Y llevaba a la gente de un sitio a otro, que es fundamental también para según qué cosas. Pero combinaban saberes rudos y saberes más específicos, pero que de alguna manera podríamos usar cualquiera. Y la única manera de que funcionara la cosa es que se hiciera en colectivo. ¿Os acordáis esos clips del equipo A en el que ellos de pronto cogían varias cosas y creaban como una máquina que solía ser un coche con una chapa delante y ya, pero que generaba bien, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ver cómo aprendí yo y cómo os quiero enseñar a vosotros la diferencia entre la autoría colectiva y la autoría individual y el ego. Y esos saberes expertos que parece que son inalcanzables y que solo puede usar a un determinado tipo de persona. McKibben, fijaos ahora todas las cosas que sabe hacer. El tío es increíble. Baja, se balancea. ¿Quién puede ser así? Honestamente, nadie. Lo hace solo todo. Bueno, ahora va a salir un calvo al final, pero que era como el que le mandaba las misiones, como el Leviatán de él, pero ya está. Aquí está, mirad. Sale un segundo, descontextualizado, ahora ninguno sabemos quién es. ¿Alguien se acuerda de ese tío? Imposible. Puede con serpientes. Está solo, completamente solo. O sea, una vida de miseria, vamos. ¿Veis que al final acaba? No, como de claro. Es imposible vivir así, ¿no? Cuando contéis esto de los comunes, no va a haber gente que diga, no, esto no me suena nada bien. Van a deciros que esto de que esa gestión democrática, todos más o menos iguales, todos participando, mal. Hay un tebeo muy bueno de Ibáñez, del maestro Ibáñez,
Esto, por cierto, es el pueblo de los malditos, pues si no lo sabíais. Y bueno, pues hay gente que piensa que el procomún es esto. Esto, ¿no? Esas miradas así como tristes. Como un ser igual es que es como aplanar todo. Ibáñez tiene un tebeo magnífico que se llama La Gómez Troika. Genial. En el que todo el mundo es exactamente igual. Y tienen todos cara de Gómez, que sería como una especie de español arquetípico, así como bajito, ¿no? Es todo el rato esa lectura en el que las comunidades, por el hecho de gestionar de manera horizontal y relacional un determinado bien, lo que pasa con ellas es que se vuelven un tanto... o sea, se traslada esa dinámica de igualdad al aplanamiento de todo lo que esas comunidades son, ¿no? Ese es el terror, ¿no? La manera de producir terror sobre la gestión, digamos, sobre las propias comunidades. Hemos salido ya de la lógica, hemos hablado de los bienes, de la idea de éxodo, hemos hablado de los bienes comunes materiales, hemos hablado de los bienes comunes materiales, la cosa se está poniendo muy mal ahí atrás, y quería hablar de la idea esta de comunidad y sobre todo de qué tipo de lecturas se producen sobre lo que son las comunidades, ¿no? Sobre lo que es el estar juntos. Porque es algo contra lo que vamos a tener que luchar de alguna manera y que vamos a tener que revertir y que vamos a tener que recordarles que nos parecemos más al equipo A o a otros ejemplos que pondré ahora que a estos niños así y niñas extraños, ausentes, hieráticos, que no tienen capacidad de expresión, que van todos a una, ¿no? Como que se aburren y que resultan... Incluso he elegido este clip porque entiendo que algunos estaréis ya un poco aburridos del propio clip, ¿no? Esos niños, todo el rato, una y otra vez, con sus ojos enormes, de dónde habrán salido, pero luego, claro, monstruosidad, ¿no? Esta... Pues soy Incredboy. ¿Cómo? No, tú eres ese chico del club de fans. Buddy. Me llamo Incrediboy. Oye, ya fui amable, posé para las fotos y firmé los autógrafos que me pediste, pero esto es distinto. No tienes que enseñarme nada. Me sé tus movimientos, tu estilo de lucha, tus latiquillos favoritos, todo. Soy tu mayor admirador. ¿Ese tío es un mierda? ¿Esto qué es? O sea, la otra manera en la que van a hablaros de las comunidades es esto. Las comunidades son una gente mediocre que está embelesada con los tipos fuertes y con la gente que tiene capacidades especiales, líderes naturales. Fíjate, hemos quedado antes que no había ni naturaleza en la naturaleza, como para pensar en estos héroes, ¿no? Y que lo que se pretende es una cosa que una mujer que aprendí ayer que se pronunciaba Ayn Rand, me gusta, llama al gobierno de los mediocres, ¿no? Eso es lo que circula, ¿no? Y no solo eso, sino que los mediocres luego, como son unos pobres tipos miserables, no se les ocurre otra cosa que lo siguiente. Estos Los Increíbles, de Brad Bird, señor al que yo tenía bastante cariño hasta que empecé a pensar en esta peli largo y tendido. Está descubriendo el plan. Él es el chico, su mujer, mientras tanto, está haciendo cosas de mujer, ¿no? Preocupada, ¿no? Esta cosa del trabajo de cuidados, ilusa y tal. Ella en la película representa, es bastante magnífico también en términos de división del trabajo. Él es fuerte y ella es elástica. Es genial. Y luego tiene un hijo que corre mucho y una hija que se hace invisible. Es magnífico. Y entonces lo que descubre es que este chico, cuando ha crecido, ha generado una máquina. Entonces, como no tiene habilidades especiales, el muy asqueroso ha usado la inteligencia. Y ha puesto en marcha un proceso de ensayo y error, en este caso, cierto, matando una serie de superhéroes, para generar una máquina
que pueda con todos. O sea, los mediocres harán uso de las tecnologías mal para acabar con el magnífico gobierno de aquellos que tienen capacidad para hacerlo, para actividades, digamos, especiales y capacidades que otros no tienen, ¿no? Esta será la otra manera en la que os contarán el asunto. Es decir, las opciones que tenéis con los bienes comunes son esas: convertiros en una especie de niños del maíz un poco lobotomizados, absurdos, o ser unos mediocres que solo tienen las tecnologías para sobreponerse a algo que además debe ser destruido. Evidentemente, el pobre niño Buddy, mi personaje favorito de la película, no consigue nada, ¿no? Y además no solo eso... Sí, señor. Realmente eres Mr. Increíble. Pero qué bien hacía en idolatrarte. Siempre supe que eras el mejor. Pero eso de engañar a la sonda escondiéndote en el esqueleto de otro superhéroe... Sino que encima estás completamente ridiculizado todo el rato, ¿no? Y luego has tenido que chafármelo todo. ¿Dónde se ha visto que Mr. Increíble pida ayuda? ¡Socorro, socorro! ¡Ay! ¡Mal, mal, 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 mal! Yo lo que propongo es que cuando os hablen de comunidades, entre los múltiples ejemplos que podéis poner, digamos que nos parecemos más a otra cosa, ¿vale? Hay dos tipos de pelis de superhéroes. Hay unas pelis que hablan del poder, del orden y del control. Ese es un tipo de superhéroes. Y luego están las pelis de mutantes. Los mutantes hablan del cambio, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato, en el fondo, de una manera diferente de gestionar unos determinados bienes. Y los mutantes, marcados por la X, son así. Esto es una comunidad. No los niños del maíz, no un gobierno de mediocres. No, señor, es poner nuestras diferencias en común para producir una determinada manera de gestión, para producir un determinado uso de unos bienes y para dotarnos de unas normas comunes. El uniforme que llevan ahora, como veis, fijaos en la manera que tienen de contarnos quién son. Son un grupo y son individuos. Son un grupo y son distintos, muy distintos a veces, y además lo llevan con mucho orgullo. Ahora lo veréis. Falta uno de ellos que lleva bastante tiempo buscando una cura para su mutación, porque cree que eso le va a hacer mal, ¿no? Y la cura, lo que le ha provocado es lo que vais a ver ahora. Hank? It didn't attack the cells. It enhanced them. La mutación se ha hecho mayor, ha crecido, se ha hecho mayor. Ha hecho que se intensifique el factor mutante. Y entonces lo que ella ahora le está diciendo es: tú así es como eres realmente. Ahora estás más guapo que nunca. El otro le hace una broma que no le gusta. Como veis, los grupos no están exentos de conflicto, pero eso está bastante bien. Y además la tecnología no es un problema. Le dan un nuevo nombre, Bestia. Le pregunta si cree que es capaz de volar en esa cosa, que es el avión que ha diseñado. Lo ha hecho todo él, y el otro le dice que por supuesto porque lo ha diseñado, es decir, por supuesto porque conozco el código y he creado esta herramienta, que es la herramienta en la que vamos a volar todos, siguiendo con esta idea de viaje. Hemos llegado casi al final. Queda un vídeo nada más. Creo que es un vídeo que de una manera, reconozco que nostálgica y sensiblera, resume lo que para mí es una cierta destilación de todas estas ideas. Y quiero que lo penséis en relación a, o que lo veáis en relación al vídeo que hemos visto al principio, el loop de Ana Belén, y que volváis a pensar en esa frase de derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Decía también: parecemos dos irracionales que se iban a morir mañana. Pero ahí sigue. Os explico. Una comunidad, en un contexto de crisis, se ha organizado para encontrar un tesoro. Y para llegar a ese tesoro han tenido que meterse en un peligro bastante gordo, ¿vale? Están metidos en una cueva, encerrados, y de pronto llegan a lo que creen que es un tesoro, ¿vale?
y llegan además a una posibilidad de salvación, una posibilidad de irse, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Es una Tíos, belleza! mirad, es una cascada preciosa. ¡Gigante! ¡Lo hemos encontrado! ¡Lo hemos ¡No puedo encontrado! creerlo! ¡Plata! ¡Brilla por todas partes! oro! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué fenómeno! ¡Es un tesoro de verdad! ¡Monedas! Bocazas, ¿cuándo hicieron ese mapa? No lo sé. Probablemente unos 200 años antes de el presidente Lincoln, George Washington, Martin Sheen. ¿Martin Sheen? ¡Es el presidente Kennedy, idiota! ¿Qué más da? Hizo de Kennedy una vez, ¿no? ¡Qué listo eres! ¡Cuánto me alegro de que uses el cerebro! Sí, yo por lo menos lo tengo. Eres un estúpido bocazas. ¿Ah, sí? Sí. ¡Cállate! Un momento. Esto no es oro, es un pozo de los deseos. Mirad. Tío, Mirad. este debe de ser el pozo de Moss Garden. Y yo que siempre creía que cuando echabas una moneda se convertía en tu deseo. Toma estas y yo cojo dos de las tuyas. ¿Ves? Me quedo con tus monedas eso no y vale. puedes. Esperad, quietos, no podéis cogerlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los deseos de otras personas. Son los sueños de mucha gente. Sí. Pero ¿sabes qué? Que esta precisamente es un deseo mío, mi sueño. Y no se cumplió. Así que me la quedo. Me las quedo todas. Vamos, Willy el tuerto. ¿Qué tiene que ver esto con el mapa? ¿Es otro de tus truquitos? Oye, Troy, ¿te has ligado ya a Andy? ¿Del todo, tío? Qué poco maduro sois, a ver cuándo crecéis. Anda, dínoslo. Venga. Bueno, os lo diré si aún no me la he ligado. Y subrayo el aún. ¿Qué demonios? ¿Qué has pedido? Ligarme a Andy. ¡Eh! ¿Quién hay ahí abajo? ¡Estoy! ¡Tío, estoy! ¡Estoy! Andy. Andy! ¿Eres tú? Sí, Troy, soy yo. Estamos encerrados. Por favor, echa un cubo con una cuerda. ¿Y qué demonios haces en el fondo del pozo? No hagas preguntas estúpidas. No podemos subir. Echa el cubo, anda. ¿Lo veis? Mis deseos se cumplen. ¡Ya lo veo! ¡Vamos! Troy! Vamos. Yo soy el más pequeño, así que estoy gracias por echar el cubo. Sal de ahí, soy el mayor, así que mando yo. Andy la primera. Luego yo, luego ese Chester Copperpot. Tú irás al cuarto. Chester Copperpot. Chester Copperpot. ¿Es que no lo entendéis? ¿No os dais cuenta? Él era un profesional y no pudo llegar hasta aquí. Nosotros sí hemos llegado. Tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, Mikey? ¿De morir? Si seguimos adelante verás como a alguien le pasa algo. Incluso puede que muera. Además, tenemos que avisar a la policía. A lo mejor Gordy le ha avisado ya. A lo mejor Gordy está muerto. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. Pero yo no soy un Goonie. Y quiero irme a casa. Me había olvidado. Pero aún así, ¿no os dais cuenta? La próxima vez que veáis el cielo será el de otra ciudad. La próxima vez que hagáis un examen será en otro colegio. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Pero ahora tienen que hacer lo que les conviene a ellos, porque este es su momento. Es su momento. Allá afuera. Y aquí abajo está el nuestro. Nuestro momento está aquí. Y todo esto acabará en el instante en que subamos al cubo de Troy.
¡Andy! ¡Eres una Goonie! Bien. Podríamos hacer un resumen cómico. Podríamos decir, intentemos ser más Goonies y menos Ana Belén. Pero tampoco sería del todo justo. La parte con la que yo me quería quedar es la del momento. Mikey les dice que sus padres, que por cierto lo que les va a pasar es que les van a desahuciar de sus casas y por eso está diciendo que mañana estaréis en otro colegio y os habréis ido a otra ciudad y tal, pues tuvieron su momento. Y aunque pues nos van a ofrecer mogollón de cubos de Troy, los que nos ofrecen los cubos de Troy son más o menos como Troy. Y aunque la cosa es compleja, pues de lo que va esto precisamente es de que tenemos comunidades, sabemos cómo utilizarlas, conocemos el código y sabemos gestionar los bienes comunes. De lo que se trata es de aprovechar el momento. Muchas gracias, gente del CEMOS, muchísimas gracias a la gente que habéis venido, ha estado muy guay, yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotras y vosotros os lo hayáis pasado así de bien y que si alguien no sabía lo que eran los bienes comunes, pues lo sepa un poco más, que si alguien no había visto algunas películas sepa cómo acaban y que haya podido aprender un poco más de esto. Buenas noches, disfrutar del concierto de Robo.